Nuevamente pasamos por aquí con el capítulo 9, Rubén el impulsivo que necesita estabilidad, de la obra titulada ¿A qué tribu perteneces? Capítulo 9. Rubén, el primogénito de Jacob y Lea, deberían haber heredado la doble porción terrenal al ser el descendiente del Mesías y el derecho del sacerdocio en la familia. Sin embargo, su carácter se marcó por una notable impulsividad y una falta de autodominio que finalmente le costaron su posición. La Biblia lo describe como inestable como el agua, una metáfora que pinta cuadro de alguien que no puede asentarse, cuyas pasiones lo arrastran. Un incidente más notorio que define su vida no transformada es una relación con Bila, la concubina de su padre. Este acto, una grave transgresión moral y social, no solo fue una muestra de su impulsividad sexual, sino también un posible intento inconsciente de afirmar su dominio o estatus dentro de la intrínseca dinámica familiar. Al profundizar el hecho de su padre, Rubén desafió la autoridad paterna y traicionó la confianza, revelando una inmadurez emocional que correspondía a su posición de primogénito. Esta falla temprana tuvo consecuencias duraderas. La inestabilidad de Rubén no solo fue una descripción de su carácter, sino una profecía de su destino. Su primogenitura fue despojada y descendencia que nunca alcanzó la preeminencia que esperaba de la tribu mayor. Es un recordatorio de que como las decisiones tomadas en momentos de pasión descontrolada pueden alterar el curso de una vida y de un legado. Fue Rubén y se acostó con Bila, la concubina de su padre, lo cual su padre lo supo. Y los hijos de Israel fueron 12. Génesis 35, 22. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primogénito de mi vigor. Sobresaliste en dignidad y sobresaliste en poder, pero eres inestable como el agua, no serás más sobresaliente porque subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi diestra. Génesis 49, 3 y 4. El caso de Rubén ilustra claramente la lucha entre la carne y el espíritu, su impulsividad sexual y su búsqueda de afirmación a través de pensamientos pecaminosos, demuestra la incapacidad del ser humano para ejercer dominio propio cuando se deja llevar por las pasiones. Las consecuencias de su pecado, aunque amargas, son un eco de la verdad bíblica. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7 dice eso. En la vida no transformada es aquella donde el yo carnal impera llevando a la pérdida de las bendiciones y la inestabilidad. Reflexiona conmigo. La voluntad del hombre, si no está sometida a la de Dios, le llevará a una transgresión y a la ruina. La imposibilidad es un enemigo de la santificación y el dominio propio debe ser cultivado a cada paso. La consecuencia es la inestabilidad espiritual. El siguiente etapa de transformación, vida transformada. La historia de Rubén en la Biblia es menos sobre una transformación personal gloriosa y más sobre las consecuencias perdurables de una inestabilidad y cómo Dios, a pesar de la falla humana, aún sostiene su plan. La transformación de Rubén y su tribu no fue hacia una posición de liderazgo exaltado, sino hacia una mente renovada, un reconocimiento de su fuerte carácter, pero sin la preeminencia de la primogenitura. Cuando Moisés a las tribus dio su bendición a las tribus y a la tierra prometida, sus palabras para Rubén fueron: Rubén, son escuetas y cautas. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Deuteronomio 33:6, esta bendición, en contraste con la otra de la tribu que dio su padre Jacob, es más una oración por su continuidad y no por su grandeza.
Esto sugiere que aunque su línea no sea erradicada, su influencia sería limitada. Geográficamente, la tribu de Rubén se estableció al este del Jordán, alejada del centro de Israel, lo que podría simbolizar su continua dispersión o falta de centralidad. Psicológicamente, esto nos muestra que no todas las transformaciones son de ascensión dramática. A veces la transformación es la aceptación de consecuencias y la persistencia a pesar de los errores del pasado y la comprensión de la gracia de Dios que pueden preservar la vida, incluso cuando el estatus o la oportunidad se han perdido. La lección aquí es la disciplina divina que permite la existencia, pero limita el alcance del potencial no realizado. Cita bíblica está en Deuteronomio 33:6. Viva Rubén y no muera y sean muchos sus varones. La bendición de Moisés sobre Rubén nos enseña que Dios es un Dios de misericordia y de justicia, que aunque el pecado tiene consecuencias, la pérdida, en este caso, la pérdida de primogenitura, tener como descendencia al Mesías sacerdote en la familia, la misericordia de Dios asegura la continuidad de la tribu. Esta vida transformada para Rubén es una superficie bajo la gracia, un recordatorio de que incluso en nuestras fallas Dios no nos ha abandonado por completo, pero sí permite que cosechemos lo que sembramos para nuestro aprendizaje y crecimiento. Actividad interactiva, escenario de discusión, de decisión y control de impulsos. A veces la impulsividad no tiene que actuar sin pensar en las consecuencias. Imagina el siguiente escenario. Escenario. Recibes una noticia muy emocionante o muy frustrante. ¿Qué te impulsa a razonar de inmediato? Quizás compartiendo información confidencial o tomando una decisión financiera arriesgada. Pregunta. Si tuvieras un gran impulso de actuar precisamente en esta situación, ¿qué tres propósitos prácticos harías para controlar antes de tomar una mala decisión o decir algo que pudieses arrepentirse después? Anota, escribe las respuestas, una, dos, tres, y reflexiona en ello. Rubén al alcance de la reflexión, la última etapa de su vida, que es la vida apartada para Dios. A pesar de sus fallas y de la pérdida de su primogenitura terrenal, Rubén y su tribu tienen un lugar en la lista de los redimidos en el libro de Apocalipsis. En la visión de Juan, la tribu de Rubén es contada entre los 12.000 sellados, lo que indica una inclusión en el pueblo de Dios, que será salvo en los últimos días. Esta inclusión es un testimonio poderoso de la gracia y del perdón ilimitado de Dios. A pesar de la inestabilidad que marcó su historia terrenal, la redención final es posible para aquellos que colectivamente o individualmente se arrepienten y se vuelven a Dios. En el plan escatológico de Dios, las debilidades del pasado no son una barrera inseparable para la salvación final. Psicológicamente, esto sugiere que la sombra de la impulsividad y la inestabilidad de Rubén pueden ser trascendente a través de la purificación divina. La santificación no es solo ausencia del pecado, sino la restauración completa de ser a la imagen de Dios, donde las debilidades son cubiertas por la justicia de Cristo. La presencia de Rubén en la lista es una garantía de esperanza para cualquiera que haya luchado con el control de sus impulsos o haya sentido que sus errores pasados definen su destino. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. Apocalipsis capítulo 7, versículo 5. La inclusión de Rubén en el Apocalipsis 7 subraya un principio fundamental de la relación. Es un don de Dios, no mérito humano. Aunque la vida no transformada de Rubén tuvo graves consecuencias y su vida transformada no alcanzó la supremacía, su vida apartada para Dios es asegurada por la gracia de Cristo. Esto apunta a la justificación por la fe y a la promesa de la transformación final en el cielo y la tierra nueva, donde las imperfecciones de la carne ya no tendrán
dominio. Continuemos con el test para saber si perteneces a la tribu de Rubén. Responde con toda sinceridad para ver si perteneces a la tribu de Rubén. Son 8 preguntas y responde sí o no. Si las respuestas todas son correctas, las 8 respondiste sí, efectivamente perteneces a esta tribu. Si respondes 7 positivas, perteneces a esta tribu. Pero si son de allí hacia abajo, 2, 3, 4, 5, 6, tienes rasgos de características, pero no perteneces a la tribu. Responde sinceramente conmigo. ¿Te dejas llevar a menudo por el impulso del momento, incluso si sabes que podría ser más largo plazo? ¿Sí o no? 2. ¿Te cuesta mantener la constancia en tus compromisos o decisiones si surge algo más atractivo o emocionante? ¿Sí o no? ¿Has sentido frustraciones por no haber alcanzado una posición de liderazgo o reconocimiento que creías merecer? ¿Sí o no? 4. En situaciones de conflicto familiar o social, tiendes a actuar de forma que luego te arrepientes, generalmente, que genere inestabilidad en tu vida. ¿Sí o no? ¿Consideras que a pesar de tus buenas intenciones, tu falta de control o tu inestabilidad a veces te impiden consolidar tus metas? ¿Sí o no? Sexta. ¿Te sientes a menudo como si tus emociones te arrastraran, impidiéndote tener un rumbo fijo o una reacción clara? ¿Sí o no? Séptima. Es muy difícil para ti resistir una tentación fuerte, incluso si conoces las posibles consecuencias negativas. ¿Sí o no? Última pregunta. ¿Crees que aunque tienes potencial, tus propias acciones impulsivas a veces te han descalificado de oportunidades importantes de gozar de ciertas bendiciones? ¿Sí o no? Suma todas tus respuestas y si son 7 u 8, entonces perteneces a la tribu de Rubén. Después de responder las preguntas sobre Rubén, tómate un tiempo para reflexionar en qué áreas de mi vida noto que tendencias de la impulsividad o la inestabilidad. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas tendencias? ¿Cómo puedo buscar activamente el dominio propio y la estabilidad que viene de una relación más profunda con Cristo? ¿Qué pasos correctos puedo dar? Hemos avanzado significativamente en el desarrollo del libro, cubriendo las primeras secciones como ves en el contenido de las imágenes de la vida de Rubén. Vamos a hacer un resumen de Rubén. Eh, Frase clave: un corazón bondadoso con una mente que se acelera. Características principales: pasional, emotivo, compasivo, inestable como un fuerte deseo de redención. Patrones de comportamiento: actúa primero y piensa después. Lucha por recuperar la confianza de los demás a pesar de sus errores. Referencia bíblica: tú eres impetuoso como las aguas y no serás preeminente. Génesis 49:4. Terapia espiritual: medita con calma, dedica tiempo diario a la quietud, enfócate, respira profundo para entender tu meta, aclararla y haz pausas para actuar. Practica un ritual de perdón hacia ti mismo y hacia los otros. Resumen: la trayectoria de Rubén representa el viaje universal de identidad fracturada en la restauración divina. En Génesis 49, su impulso edicto por usurpar la autoridad paternal lo despoja de su primogenitura, simbolizando el conflicto entre el deber y el deseo inconsciente. Deuteronomio 33 refleja una aceptación realista. Aunque vive al margen de las bendiciones centrales, aprende a existir con dignidad dentro de sus límites. Finalmente, Apocalipsis 7 revela la culminación de su sanación, no por mérito propio, sino por gracia. Es incluido entre los sellados, demostrando que Dios no borra nuestros pecados, pero lo trasciende, otorgándonos una identidad nueva. Así Rubén nos enseña que la redención no anula las consecuencias del pecado, sino que las
integra en un propósito mayor, donde la fragilidad humana se convierte en testimonio de fidelidad divina. Con esto concluimos el capítulo número 9. Rubén, el impulsivo que necesita estabilidad. Jehová Dios te bendiga.